Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 6, capítulo 29. Al día siguiente, antes de que la doncella hubiera encendido la chimenea o de que el sol hubiese podido ganar un poco de terreno a una fría y lóbrega mañana de enero, Marian, apenas a medio vestir, estaba de rodillas frente a una silla junto a la ventana, dispuesta a aprovechar su escasa luz y ocupada en escribir algo con toda la rapidez que un continuo torrente de lágrimas podía permitir. Fue en este estado como Elinor, despertada por su agitación y sus sollozos, se la encontró y, después de observarla unos minutos con silenciosa expectación, dijo, en un tono de delicadeza extrema: «Marian, ¿puedo saber...?» «No, Elinor», respondió, «no me preguntes nada. No tardarás en saberlo todo». La especie de desesperada calma con que se dijeron estas palabras no se prolongó más allá del tiempo empleado en pronunciarlas, y en un momento volvió Marian a ser presa de la misma exagerada desolación. Tardó algunos minutos en poder reanudar su carta, y los frecuentes accesos de dolor que aún la obligaron, a intervalos, a detener su pluma fueron para Elinor prueba suficiente de que, casi con toda probabilidad, estaba escribiendo por última vez a Willoughby. Elinor le dedicó todas las calladas y discretas atenciones que supo, y aún habría intentado consolarla y tranquilizarla más si Marian no le hubiera rogado, con toda la obcecación de la más nerviosa irritabilidad, que no le hablara por nada en el mundo. En tales circunstancias era mejor para las dos no pasar demasiado tiempo juntas. Y, en su estado de ansiedad, Marian no solo no pudo pasar, una vez vestida, un solo momento en la habitación, sino que necesitaba a la vez de soledad y de un continuo desplazamiento. Estuvo vagando por toda la casa, huyendo de todo el mundo, hasta la hora del desayuno. Durante el desayuno ni comió ni lo intentó, y todos los esfuerzos de Elinor se centraron, pues, no en apremiarla, no en parecer preocupada por ella, sino en conseguir atraer sobre sí toda la atención de la señora Jennings. Como esta era una de las horas más queridas de su anfitriona, se alargó considerablemente, y ya estaban colocándose, a su término y siguiendo la costumbre, en torno a la mesa de costura cuando llegó una carta para Marian, que ésta recogió impaciente de manos del criado, y acto seguido, envuelta en una palidez mortal, salió a toda prisa de la habitación. Elinor, que, al verlo, comprendió con la misma claridad que si hubiera visto el remite que la carta tenía que ser de Willoughby, sintió un vuelco en el corazón. Apenas fue capaz de mantener la cabeza erguida y toda ella empezó a temblar, de tal modo que creyó que la señora Jennings acabaría notándolo todo. Esta buena señora, sin embargo, lo único que veía era que Marian había recibido una carta de Willoughby, y eso le parecía la mar de divertido. Procedió, por lo tanto, en consecuencia, y dijo entre risas que esperaba que la encontrara de su gusto. En cuanto a la zozobra de Elinor, estaba demasiado ocupada tomando medidas de estambre para su esterilla y no se daba cuenta de nada. Y, reanudando tranquilamente la conversación, en cuanto Marian hubo salido, dijo: «En mi vida he visto a una jovencita tan enamorada. Mis hijas no fueron nada comparadas con ella, y eso que hacían bastantes tonterías. Pero la señorita Marian está, pobrecita, totalmente trastornada. Espero sinceramente que él no la haga esperar mucho más, porque es muy triste verla así, tan enferma, tan fuera de quicio. Dígame, ¿cuándo se van a casar?» Elinor, que nunca había estado tan poco dispuesta a hablar como en estos momentos, se vio obligada a repeler un ataque semejante y, por eso, intentando sonreír, dijo: «Pero
¿De veras ha llegado usted a creer, señora mía, que mi hermana estaba comprometida con el señor Willoughby? Yo creía que estaba usted bromeando, pero veo, por la pregunta que me hace, que realmente se lo ha tomado muy en serio. Por eso le ruego que no se engañe más a sí misma. Le aseguro que nada me sorprendería más que saber que van a casarse. Por favor, señorita Dashwood, por favor, ¿cómo puede decir eso? ¿Acaso no sabemos todos que habrá boda, que se enamoraron perdidamente la primera vez que se vieron? ¿No los he visto yo juntos en Devonshire día tras día, noche tras noche, y no he sabido que su hermana ha venido a la ciudad a comprarse el traje de novia? Vamos, no me haga reír. Usted se cree que, como es tan disimulada, los demás no tienen ojos ni oídos. Pero la verdad es que sí lo tenemos, y hace ya tiempo que lo sabe toda la ciudad. Yo se lo digo a todo el mundo, y Charlotte también. Sin embargo, señora, dijo Elinor muy seria, está usted equivocada. En realidad hace muy mal en propagar la noticia y, aunque ahora no me crea, pronto habrá de ver que no me falta razón. La señora Jennings volvió a reír, pero Elinor no se veía con ánimos para continuar, y ardiendo en deseos de saber lo que Willoughby había escrito, subió sin perder tiempo a sus habitaciones, donde encontró, al abrir la puerta, a Marian echada en la cama, casi desencajada de dolor, con una carta en la mano y 2 o 3 más esparcidas a su lado. Elinor se acercó, sin decir palabra, y sentándose en la cama, le cogió la mano, la besó cariñosamente varias veces y rompió finalmente a llorar, de un modo que, al principio, fue apenas menos intenso que el de Marian. Esta, aunque incapaz de hablar, pareció entender toda la ternura que había tras esas lágrimas y, tras compatir su aflicción durante un rato, entregó a Elinor todas las cartas. Luego, cubriéndose el rostro con su pañuelo, casi estalló en un grito de angustia. Elinor, que no ignoraba que esta congoja, por insoportable que fuese presenciarla, debía seguir su curso, veló a su hermana hasta que de algún modo los extremos de su sufrimiento se agotaron, y luego, mirando con impaciencia la carta de Willoughby, leyó lo siguiente. Bond Street, enero. Mi querida señora, acabo de tener el honor de recibir su carta, al que espero poder corresponder sinceramente. Me ha inquietado saber que en mi comportamiento de anoche halló usted motivos de queja. Y, aunque no logro adivinar en qué momento pude ser tan desafortunado para ofenderla, le pido perdón por lo que, puedo asegurárselo, fue totalmente inintencionado. Siempre recordaré el trato que tuve con su familia en Devonshire con el más grato placer, y mucho estimaré que esta relación no se rompa por culpa de un malentendido o una errónea apreciación de mis actos. Aprecio a su familia muy sinceramente. Pero, si he sido tan desafortunado como para fomentar la idea de que había en mí algo más de lo que sentía o de lo que quería expresar, me reprocharé no haber sido más cuidadoso con las manifestaciones de mi aprecio. Que alguna vez quisiera expresar algo más, aceptará usted que es imposible, cuando sepa que mis sentimientos están, desde hace tiempo, ligados a otra parte, y no pasarán, según creo, muchas semanas antes de ver realizado este compromiso. Solo con gran pesar obedezco sus órdenes de devolver las cartas que he tenido el honor de recibir de usted, así como el mechón de pelo que me entregó y por el que le quedé tan reconocido. Su más leal y humilde servidor, John Willoughby. Puede imaginarse con qué indignación hubo de leer la señorita Dashwood semejante carta, aunque sabía, antes de empezarla, que la aguardaba una confesión de volubilidad y la confirmación de una separación definitiva. No sabía que pudiera tolerarse semejante lenguaje para declararlas, y no había imaginado capaz a Willoughby de olvidar las más elementales formas de honorabilidad y delicadeza, del decoro común de un caballero, hasta el punto de enviar una carta tan irreflexivamente cruel, una carta que, en vez de formular su deseo de libertad con palabras de arrepentimiento, no reconocía ninguna fidelidad traicionada, ninguna clase de afecto especial. Una carta en la que cada frase era un insulto, una proclamación de la destreza de su autor en la más infame villanía. Durante un rato guardó silencio, perpleja y ofendida. Luego volvió a leerla, una y otra vez, pero cada nueva lectura no hizo sino aumentar su desprecio por aquel hombre, y tan enconados fueron los sentimientos que le inspiró que ni osó ni quiso decir nada, para no tener que ahondar aún más en las heridas de Marian, indicándole que no cabía ver la ruptura como la pérdida de un posible bien,
sino como la liberación del peor y más irremediable de los males, de una relación de por vida con un hombre sin escrúpulos, lo que era la mayor de las suertes, la más auténtica de las salvaciones. En sus sesudas cavilaciones sobre el contenido de la carta, sobre la depravación del espíritu que había sido capaz de dictarla y, probablemente, sobre el muy distinto espíritu de una persona muy distinta que no tenía otra relación con lo ocurrido que la que ella íntimamente le asignaba, Elinor olvidó la perentoria amargura de Marian, olvidó que aún tenía en su regazo 3 cartas sin leer, y olvidó tan por completo el tiempo que llevaba en la habitación que, cuando oyó que un coche se acercaba a la puerta y se dirigió a la ventana para ver quién podía ser a esas horas tan irrazonablemente tempranas, fue presa de la mayor confusión al ver el carruaje de la señora Jennings, el cual, según sus noticias, no debía presentarse hasta la 1. Determinada a no dejar sola a Marian, aunque sin esperanzas, de momento, de contribuir a su sosiego, se apresuró a excusarse de acompañar a la señora Jennings, alegando como motivo la indisposición de su hermana. La señora Jennings, con una comprensión completamente alegre de su causa, aceptó sus disculpas de muy buen grado, y Elinor, en cuanto la vio partir sin peligro, regresó junto a Marian, a quien encontró intentando levantarse de la cama, y a la que alcanzó justo a tiempo de impedir que cayera al suelo, pálida y maltrecha después de haberse privado tanto tiempo del debido descanso y la oportuna comida, pues llevaba días sin apetito y noches sin dormir de verdad. Ahora, cuando a su espíritu ya no lo sostenía la fiebre de la incertidumbre, las consecuencias se manifestaban en una cabeza dolorida, un estómago debilitado y un general derrumbamiento nervioso. Un vaso de vino, que Elinor le llevó personalmente, la alivió un poco y por fin fue capaz de mostrar un atisbo de gratitud diciendo: «Pobre Elinor, qué infeliz eres por mi culpa». «Solo me gustaría», respondió su hermana, «poder hacer algo para consolarte». Estas palabras, como lo habrían sido otras cualesquiera, fueron excesivas para Marian, quien, en la zozobra de su corazón, solo pudo exclamar: «Oh, Elinor, qué desgraciada soy», antes de que los sollozos ahogaran su voz. «Haz un esfuerzo, Marian», le aconsejó su hermana. «Si no, te matarás a ti misma y a todos cuantos te quieren. Piensa en tu madre, piensa en lo desgraciada que será al verte sufrir. Por ella debes hacer un esfuerzo». «No puedo», dijo Marian. Vete, si te doy pena. Vete, ódiame, olvídame. Pero no me atormentes así. Oh, qué fácil es hablar de esforzarse cuando no se tiene por qué llorar. Elinor, tú, que eres feliz, no puedes saber cómo sufro». «¿Yo feliz, Marian? Ah, si tú supieras. ¿Cómo puedes pensar que soy feliz viéndote tan desdichada?» Perdóname», echándole los brazos al cuello. «Sé que lo que sientes por mí, sé que tienes un gran corazón, pero aún así tú tienes que ser feliz. Edward te ama. ¿Qué puede estropear una felicidad así?» «Pues muchas circunstancias», dijo Elinor solemnemente. «No», gritó Marian enloquecida. «Él te quiere, solo te quiere a ti. No puedes sentirte mal». «No puedo estar contenta viéndote en este estado. Y nunca me verás de otra manera. Nada podrá apartarme de esta fatalidad». «No debes hablar así, Marian. Mañana será otro día. ¿Acaso no tienes amigos? ¿Tal es tu pérdida que no deja resquicio al consuelo? Aun sufriendo como sufres, piensa en lo que habría sido descubrir la verdad más tarde. Dejar pasar meses y meses sobre vuestro compromiso, como podrían haber pasado antes de que él decidiera ponerle término. Con cada nuevo día de confianza envenenada, más funesto habría sido el golpe para ti». «¿Compromiso?», exclamó Marian. «No ha habido compromiso». «¿No lo ha habido? No es tan indigno como tú lo juzgas. No ha faltado a su palabra». «¿Pero te dijo que te amaba?» «Sí, no, nunca. Todo lo indicaba, pero nunca fue declarado. A veces yo pensaba que sí, pero no lo fue». «¿Y aún así le escribiste?» «Sí. ¿Acaso obré mal después de todo lo que había pasado? No puedo hablar más». Elinor calló. Las 3 cartas que había olvidado despertaron ahora en ella una mayor curiosidad, y se apresuró a leer su contenido. La primera, la que su hermana había escrito al llegar a la ciudad, decía así: «Beckerley Street, enero.
¡Qué sorpresa tendrás, Willoughby, al recibir esta nota! Y espero que hagas algo más que sorprendente cuando sepas que estoy en la ciudad. La oportunidad de venir, aunque fuera en compañía de la señora Jennings, fue una tentación que no pudimos resistir. Ojalá recibas esta a tiempo de visitarnos esta noche. Pero no voy a confiar en ello. Espero, en cualquier caso, verte mañana. Por ahora, adiós. Su segunda nota, escrita a la mañana siguiente al baile en casa de los Middleton, se expresaba con estas palabras. No soy capaz de decir lo mal que me sentó que no me encontraras anteayer, ni lo desconcertada que estoy por no haber recibido respuesta a una nota que te mandé hace ya más de una semana. Llevo esperando noticias tuyas y aún más verte, todas las horas del día. Por favor, vuelve lo antes posible y explícame el motivo de esta inútil espera. Otra vez será mejor que vengas más temprano porque generalmente hacia la 1 hemos salido. Anoche estuvimos en un baile, en casa de Lady Middleton. Me dijeron que se te había invitado, pero ¿debo creerlo? Tú ya no serías el mismo que conozco si eso es verdad y no acudiste. No voy a dar crédito, sin embargo, a esta posibilidad y espero oír muy pronto tu propio testimonio de que no fue eso lo que ocurrió. Marian Dashwood. El contenido de la última nota era el siguiente. ¿Qué debo pensar, Willoughby, de tu conducta de anoche? Exijo de nuevo una explicación. Me había preparado para recibirte con la natural alegría que debía seguirse de nuestra separación, con la familiaridad que, a mi entender, autorizaba nuestra intimidad en Barton. Pero lo cierto es que fui rechazada. He pasado una noche angustiosa tratando de encontrar una excusa a un comportamiento que apenas puede llamarse otra cosa que insultante, pero aunque todavía no he sido capaz de imaginar una disculpa razonable para tu proceder, estoy totalmente dispuesta a oír tu justificación. Quizá hayas recibido alguna información errónea o sido intencionadamente engañado sobre algo que me afecta a mí, algo que quizá me haya rebajado en tu consideración. Dime, pues, explícame lo que te movió a actuar de este modo y me daré por satisfecha pudiendo satisfacerte a ti. Me dolería mucho verme obligada a pensar mal, pero si voy a tener que hacerlo, si voy a tener que descubrir que no eres lo que hasta ahora hemos pensado que eras, que tus atenciones con todas nosotras han sido falsas, que comportándote así conmigo tan solo me has estado engañando, digámoslo cuanto antes. En estos momentos mis sentimientos se debaten en un mar de dudas. Quisiera poder exculparte, pero la certeza por boca de uno y otro será el mejor bálsamo para mi actual padecimiento. Si no sientes ya lo que sentías, debes devolverme mis notas y el mechón de pelo que te di. Marian Dashwood. Elinor habría querido creer, en honor a Willoughby, que estas cartas, tan llenas de afecto y confianza, habían merecido mejor respuesta. Pero al condenarle a él no dejaba de ver la impropiedad de que hubieran sido escritas siquiera, y en silencio empezaba a dolerse de la imprudencia que tan temerariamente había conducido a estas pruebas no solicitadas de ternura, no justificadas por nada que las precediese y desmentidas con la máxima dureza por los hechos, cuando Marian, viendo que había acabado de leerlas, le dijo que las cartas sólo decían lo que, en su situación, habría dicho cualquier otra persona. «Me sentía», añadió, «tan solemnemente comprometida con él como si estuviéramos unidos por el más estricto convenio legal». «Puedo creerlo», dijo Elinor, «pero por desgracia él no lo veía así». «Sí, Elinor, sí lo veía así. Durante semanas y semanas esos fueron sus sentimientos. Lo sé. No sé qué puede haberle cambiado ahora, y solo las peores artes empleadas contra mí pueden haber obrado este efecto, pero una vez le fui tan querida que mi alma no podía desear más. Este mechón de pelo, del que ahora puede desprenderse tan fácilmente, me fue rogado con las más ardientes súplicas. Si hubieras visto su mirada, su gesto, si hubieras oído su voz en aquel momento. ¿Has olvidado nuestra última noche en Barton? ¿Y la mañana en que se despidió? Cuando me dijo que quizá pasaran semanas antes de que volviéramos a vernos. Su desconsuelo. Nunca podré olvidarlo. Por unos momentos no pudo decir nada más, pero cuando la emoción pasó, añadió en un tono más firme. Elinor, he sido cruelmente utilizada, pero no por Willoughby. Querida Marian, ¿por quién sino? ¿Quién puede haberle instigado? Todo el mundo, y no tanto su propio corazón. Prefiero creer que todas las personas que conozco se han confabulado para arruinar su opinión de mí antes de que pensar que él es, por naturaleza, capaz de una crueldad semejante.
Esta mujer de la que habla, sea quien sea, o cualquier otra persona, en fin, menos tú, querida, y mamá, y Edward, ha podido calumniarme de este modo tan malvado. Aparte de vosotros tres, ¿podría sospechar de Willoughby, cuyo corazón conozco tan bien antes de que cualquier otro ser sobre la faz de la tierra? Elinor no quería discutir, y solo contestó: «Quienquiera que haya sido de forma tan detestable tu enemigo, hermana mía, empañaremos su victoria mostrándole con qué nobleza te sostienen la conciencia de ser inocente y tu buena voluntad. Enfrentarse con orgullo a semejante malevolencia es razonable y digno de encomio». «No, no», exclamó Marian, «de una desgracia como la mía nadie puede vanagloriarse. No me importa que sepan que estoy derrotada, que el mundo conozca libremente su victoria. Elinor, los que sufren poco pueden tener su orgullo y su independencia, todo el que quieran, pueden encajar el insulto, devolver el daño, pero yo no. Tengo que sentir, tengo que ser desdichada y que disfruten si lo que quieren es verme así. Pero en nombre de tu madre y en el mío propio, por vosotras haría más de lo que haría por mí, pero ¿fingir que soy feliz cuando soy tan digna de compasión? ¡Oh! ¿Quién puede exigírmelo? Ambas volvieron a guardar silencio. Elinor empezó a deambular pensativa de la chimenea a la ventana, de la ventana a la chimenea, sin reparar ni en el calor de la una ni en la vista de la otra, y Marian, sentada a los pies de la cama, con la cabeza apoyada en una de las columnas, cogió de nuevo la carta de Willoughby y, después de estremecerse con cada una de sus frases, exclamó: «No puedo creerlo. Oh, Willoughby, ¿es posible que esto sea obra tuya? ¿Esta crueldad? Nada puede disculparte. No, Elinor, nada. No sé lo que pueden haberle dicho contra mí, pero ¿no habría debido dudar de ello? ¿No habría debido decírmelo, darme la oportunidad de defenderme? El mechón de pelo que me entregó y por el que le quedé tan reconocido. Esto es imperdonable. Willoughby, ¿dónde estaba tu corazón cuando escribiste estas palabras? ¡Oh, qué bárbara insolencia! ¡Oh, Elinor! ¿Qué puede justificarle? Nada, Marian, nada en absoluto. Y aún así, esta mujer, ¿quién sabe qué artes habrá usado, qué tremendos esfuerzos y cuánto tiempo premeditándolo? ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿A quién le oí mencionar entre sus conocidas que pudiera ser muy joven y atractiva? Oh, a nadie, a nadie. Él solo hablaba de mí. Siguió otra pausa. Marian estaba enormemente alterada y terminó diciendo: «Elinor, tengo que volver a casa. Debo ir a consolar a mamá. ¿No podríamos irnos mañana?» «¿Mañana, Marian?» «Sí, ¿para qué vamos a quedarnos aquí? Yo vine solo por Willoughby. Y ahora, ¿quién se interesa por mí? ¿A quién le importo?» «Sería imposible irnos mañana. Debemos a la señora Jennings algo más que cortesía, y la más elemental cortesía debe hacernos desistir de una idea como la de marcharnos así». «Bueno, quizá 1 o 2 días más, pero no puedo quedarme demasiado tiempo. No voy a poder soportar las preguntas y los comentarios de toda esa gente, los Middleton y los Palmer. ¿Cómo crees que voy a resistir su compasión? La compasión de una mujer como Lady Middleton. ¡Oh! ¿Qué diría él si lo viera?» Elinor le aconsejó echarse otra vez, y ella por muy breve tiempo le hizo caso, pero en ninguna posición se sentía cómoda, y cambió de postura, en una incontenible desazón de cuerpo y alma, hasta ponerse más y más nerviosa, y solo con grandes esfuerzos pudo su hermana retenerla en la cama, al punto de que por un momento temió verse obligada a pedir ayuda. Algunas gotas de agua de lavanda, sin embargo, aplicadas finalmente tras mucha insistencia, acudieron en su auxilio, y desde ese instante hasta que la señora Jennings volvió, Marian permaneció en su lecho, inmóvil y en calma. Capítulo 30. A su regreso, lo primero que hizo la señora Jennings fue subir a la habitación de sus huéspedes y, sin esperar su permiso, abrió la puerta y cruzó el umbral con expresión verdaderamente preocupada. «¿Qué tal está, querida?», preguntó con voz muy compungida a Marian, la cual apartó el rostro sin tratar de responder. «¿Cómo está, señorita Dashwood? Pobrecita. Tiene muy mala cara. No me sorprende. En fin, lo siento mucho, pero es verdad. Nuestro joven va a casarse pronto. Vaya indeseable. De mí que no se espere nada más. La señora Taylor me lo ha dicho hace media hora y a ella se lo dijo una amiga personal de la misma señorita Grey. Si no,
Naturalmente no la habría creído, y casi me desplomó cuando me he enterado. Bueno, dije, lo único que puedo decir es que, si eso es verdad, ese hombre se ha aprovechado abominablemente de una señorita a la que cuento entre mis amistades, y que deseo con toda el alma que su esposa le amargue para siempre la vida. Y eso es lo que siempre diré, querida, puede usted confiar en mí. No sé a dónde irá a parar un hombre por este camino, y si vuelvo a encontrármelo alguna vez, voy a echarle un rapapolvo que recordará mientras viva. Pero nos queda un consuelo, querida señorita Marian. Él no es el único hombre sobre la faz de la tierra. Hay otros que merece la pena conquistar. Y con su cara bonita a usted nunca le faltarán admiradores. Bueno, pobre criatura. No quiero molestar más. Es mejor que se desahogue enseguida y así terminará todo antes. Afortunadamente esta noche vienen los Parry y los Sanderson, y eso la entretendrá. Dicho esto, se marchó, saliendo de puntillas de la habitación, como si pensara que el ruido pudiera agravar las penas de su joven amiga. Marian, para sorpresa de su hermana, decidió cenar con ellas. Elinor personalmente se lo desaconsejó, pero no, quería bajar, no le iba a pasar nada y además, con ella delante, daría pie a menos comentarios. Elinor se alegró de ver que, por unos momentos y gracias a este pretexto, se dominaba, y aunque creyó que posiblemente esta contención no fuera a durar hasta el fin de la cena, no quiso hacer más observaciones, y arreglándole el vestido lo mejor que pudo, mientras ella seguía aún en la cama, se dispuso a acompañarla al comedor en cuanto las llamaron. Una vez allí, a pesar de su lamentable aspecto, Marian comió más e hizo gala de una serenidad mayor de la que su hermana había esperado. Si hubiese intentado participar en la conversación o si hubiera hecho caso de la mitad de las nobles pero insensatas atenciones de la señora Jennings, esta serenidad no habría podido mantenerse. Pero ni una palabra salió de sus labios y, abstraída como estaba en sus pensamientos, fue ajena a todo cuanto sucedió a su alrededor. Elinor estuvo a la altura de las gentilezas de la señora Jennings, a pesar de que las efusiones de ésta eran a menudo penosas y a veces casi ridículas. Correspondió a sus tributos y cortesías como su hermana no era capaz de corresponder. Su buena amiga veía que Marian estaba triste y pensaba que se le debía todo cuanto pudiera contribuir al alivio de sus penas. La trató, pues, con todo el indulgente cariño que prodigaría una madre a su hijo favorito en su último día de vacaciones. Marian se merecía el mejor sitio al lado de la chimenea. Tenía que ser tentada con todos los exquisitos manjares que hubiera en la casa y distraerse con todas las noticias del día. Si no la hubiera arredrado el abatido semblante de su hermana, Elinor habría podido divertirse con el denuedo puesto por la señora Jennings en curar un desengaño amoroso con un buen fuego y una profusión de dulces y aceitunas. Tan pronto, sin embargo, como Marian, ante tanta porfía, se vio forzada a tomar conciencia de la situación, fue incapaz de resistir en la sala un minuto más. Encomendándose sin remedio a la desdicha y haciendo una seña a su hermana para que no la siguiera, se levantó y salió a toda prisa. «¡Pobre criatura!», exclamó la señora Jennings en cuanto se hubo marchado. «¡Qué pena me da verla así! Mira que irse sin acabarse el vino, ni las cerezas pasas. ¡Ay, señor, nada parece hacerle bien! Si yo supiera de algo que le fuera a gustar, no dudaría en mandar a por ello aunque tuviera que recorrer todo Londres». «Pues sí, jamás habría pensado que un hombre pudiera aprovecharse así de una muchacha tan encantadora. Pero cuando uno tiene enfrente montañas de dinero y mira hacia otro lado y no ve prácticamente nada, que Dios nos ampare. Estas cosas ya no se tienen en cuenta». Entonces, la señorita Grey, creo que dijo usted que se llamaba, ¿es muy rica? 50.000 libras, querida. ¿La ha visto alguna vez? Dicen que es una jovencita elegante y a la moda, pero nada guapa. Recuerdo muy bien a su tía, Biddy Henshaw. Se casó con un hombre muy acaudalado, pero son ricas las dos familias, 50.000 libras, y por lo que se comenta vendrán en muy buen momento, porque dicen de él que está sin blanca. No me sorprende. Todo el día correteando con su calesín y sus caballos de caza. Bueno, no es por hablar, pero cuando a un joven el que sea le da por agasajar a una muchacha bonita y le promete que se casará con ella, no tiene excusa para faltar a su palabra solo porque cada día es más pobre y hay por ahí una muchacha rica dispuesta a cazarle. Porque, en este caso, no vende sus caballos, alquila su casa, despide a sus criados y se regenera de una vez. Sé muy bien que la señorita Marian habría estado dispuesta a esperar hasta que las cosas cambiaran, pero eso, hoy en día, no se estila. En esta época, un joven nunca renuncia a nada en el camino del placer.
¿Sabe usted qué clase de muchacha es la señorita Grey? ¿Es una buena persona? No he oído decir nada malo de ella. En realidad apenas la he oído nombrar, excepto lo que dijo la señora Taylor esta mañana, que un día le había insinuado la señorita Walker, esto es, que creía que el señor y la señora Ellison no lamentarían ver a la señorita Grey casada, pues ella y la señora Ellison nunca han podido ponerse de acuerdo. ¿Y quiénes son los Ellison? Sus tutores, querida, pero ahora ella es mayor de edad y puede elegir por sí misma. Y menuda elección ha hecho. Haciendo una pausa, continuó. Y ahora supongo que su pobre hermana ha subido a sus habitaciones a llorar a solas. ¿Nada se puede hacer para consolarla? Pobrecita, me parece una crueldad dejarla sola. En fin, dentro de poco vendrán unos pocos amigos y eso la distraerá un poco. ¿A qué jugaremos? Ya sé que detesta el whist, pero ¿no hay ningún juego que no sea por parejas que le interese? Querida señora, tanta amabilidad es completamente innecesaria. Seguramente Marian no volverá a salir de su habitación esta noche. Si puedo, la convenceré para que se acueste temprano, porque sé que lo que necesita es descansar. Sí, creo que eso será lo mejor. Que diga lo que quiere tomar antes de dormir y que se acueste. Señor, no me sorprende haberla visto con tan mala cara y tan desganada esta última semana y quizá también la anterior, pues supongo que en todo este tiempo el asunto le habrá ido rondando por la cabeza. Y con la carta que hoy ha recibido todo ha terminado. Criatura. De haber tenido la menor idea, ni por todo el dinero del mundo habría bromeado ni un momento, se lo aseguro. Pero, bueno, dígame, ¿cómo iba yo a adivinar una cosa así? Di por cierto que no se trataba sino de una vulgar carta de amor. Y ya sabe que a los jóvenes les gusta que se bromee con estas cosas. Dios mío, ¿cuánto van a preocuparse Sir John y mis hijas cuando se enteren? Si se me hubiera ocurrido, habría podido pasarme por Conduit Street al venir a casa y decírselo. Pero ya los veré mañana. Sin duda, no habrá necesidad de que usted prevenga a la señora Palmer y a Sir John de mencionar siquiera a Willoughby o de hacer la menor alusión a lo ocurrido delante de mi hermana. Su buena naturaleza debe hacerles ver lo cruel que sería manifestar cualquier conocimiento de ello en su presencia, y cuanto menos se me diga a mí al respecto, más sufrimientos me ahorraré, como buenamente, señora, podrá usted imaginar. Oh, sí, Dios mío, tiene razón. Debe ser terrible para usted oír hablar de esto. Y en cuanto a su hermana, le prometo que por nada en el mundo diré una palabra delante de ella. Ya vio que no lo hice durante la cena. Ni lo harán Sir John ni mis hijas, porque son todos muy atentos y considerados, sobre todo si se lo sugiero yo, cosa que ciertamente haré. Por mi parte, creo que cuanto menos se diga sobre tales asuntos, mejor. Así antes pasará todo y quedará olvidado. Y ya me dirá, ¿qué tiene de bueno hablar en cualquier caso? En este caso solo puede ser pernicioso, más quizá que en muchos casos de características similares, pues este se ha producido en circunstancias que, por el bien de todos los interesados, les aconsejan convertirlo en tema de conversación pública. Debo en este punto ser justa con el señor Willoughby y decir que él no ha roto ningún compromiso declarado con mi hermana. Pero, ¿qué dice, querida? No intente defenderle, que no ha habido compromiso declarado. Después de llevarla a la casa de Allenham y de pasearse por las mismísimas habitaciones en las que iban a vivir en el futuro. Elinor, por el bien de su hermana, no quiso insistir, y espero no tener que hacerlo por el bien de Willoughby, ya que, aunque Marian podía perder mucho, él iba a ganar muy poco si se imponía la verdad. Tras un breve silencio por ambas partes, la señora Jennings, con toda su hilaridad natural, volvió a la carga. «Bueno, querida, a río revuelto, ganancia de pescadores, al menos por lo que le toca al coronel. ¿Al fin la tendrá? Sí, la tendrá, vaya si no. Ya verá cómo a mediados de agosto los tenemos casados. Oh, señor, seguro que no podrá reprimir la risa cuando se entere. Espero que venga esta noche. Será para su hermana, sin dudarlo, mucho mejor partido. 2.000 libras anuales sin deudas ni cargas. Bueno, con la salvedad de la pequeña criatura. Ay, sí, la había olvidado, pero a ella se le puede poner con poco gasto de aprendiza en alguna parte. ¿Y entonces a quién va a molestar? De la Fort es un sitio muy bonito, se lo digo yo. Precisamente lo que yo llamo un bonito sitio a la antigua usanza, lleno de ventajas y comodidades. Tiene un huerto tapiado en el que crecen los mejores frutales de la campiña. Hay una espléndida morera en uno de sus rincones. ¡Dios mío! ¡Qué atracón nos dimos Charlotte y yo la única vez que estuvimos allí! Tiene también un palomar, un estanque con peces y un bonito canalillo. En fin, no se puede pedir más.
y está cerca de la iglesia y a solo 1/4 de milla del camino de peaje, por lo que no es nada aburrido, pues basta con sentarse en un viejo cenador de tejo que hay detrás de la casa para ver pasar los carruajes. ¡Oh, qué lugar tan hermoso! Un carnicero muy cerca, el pueblo y la casa del párroco a un tiro de piedra. Me lo imagino 1000 veces más bonito que Barton Park, donde hay que correr 3 millas para la carne y el vecino más próximo es su madre. En fin, en cuanto pueda leccionaré al coronel. Ya sabe, querida, un clavo saca otro clavo. Con que consigamos quitarnos a Willoughby de la cabeza. Ah, señora, si lo consiguiéramos, dijo Elinor, nos arreglaríamos muy bien tanto con el coronel Brandon como sin él. Y, levantándose, salió en busca de Marian, a quien encontró, como esperaba, en sus habitaciones, inclinada en su mudo desconsuelo sobre las ascuas de un fuego que, hasta que entró Elinor, había sido toda su luz. «Vale más que me dejes sola», fueron todas las palabras que le dirigió. «Te dejaré», dijo Elinor, «si te metes en la cama». Pero Marian, al principio, llevada de la momentánea perversidad de su sufrimiento exasperado, no quiso hacerle caso. Los ruegos insistentes, si bien amables, de su hermana pronto la indujeron, no obstante, a complacerla, y Elinor le vio acostar su dolorida cabeza sobre la almohada y la dejó, cumpliendo sus esperanzas, en el camino de hallar algún reposo cuando volvió a salir de la habitación. En el salón, al que entonces dirigió sus pasos, no tardó en recibir la compañía de la señora Jennings, que entró con un vaso de vino lleno de algo en la mano. «Querida», dijo, «acabo de recordar que tenía en casa un poco del mejor y más añejo vino de Constantia. No conozco otro mejor, y aquí traigo un vaso para su hermana. Mi pobre marido, cuánto le gustaba. Siempre que tenía uno de sus ataques de gota biliar, decía que le sentaba mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Tenga, lléveselo a su hermana». «Señora», repuso Elinor, sonriendo ante lo distinto de los males contra los que este vino estaba prescrito, «qué buena es usted. Pero acabo de dejar a Marian en la cama y creo que estaba a punto de dormirse, y como me parece que nada le conviene tanto como descansar, si me lo permite, seré yo quien pruebe ese vino». La señora Jennings, aunque se arrepintió de haber llegado 5 minutos tarde, quedó satisfecha con el convenio, y Elinor, mientras se lo tomaba, reflexionó que, aunque en esos momentos poco le importaban los buenos efectos del vino sobre la gota biliar, sus poderes curativos sobre un corazón desengañado podían ser razonablemente ensayados con ella tanto como con su hermana. El coronel Brandon llegó cuando la reunión estaba en el té y, por su manera de mirar buscando a Marian, Elinor imaginó enseguida que ni esperaba ni deseaba verla allí y, en una palabra, que ya estaba al corriente de la causa de su ausencia. La señora Jennings no fue del mismo parecer, pues, poco después de llegar él, cruzó la sala hasta la mesa del té que Elinor presidía y le susurró: «El coronel está hoy tan serio como siempre. No lo sabe. Querida, cuénteselo». Poco más tarde el coronel acercó una silla a su lado y, con una mirada que daba buena cuenta de la información que poseía, le preguntó por su hermana. «Marian no se encuentra bien», dijo Elinor. «Ha estado indispuesta todo el día y hemos insistido en que se fuera a dormir». «Entonces, quizá», replicó él, vacilando, «lo que he oído decir esta mañana quizá sea más cierto de lo que al principio creí posible». «¿Qué es lo que oyó decir? ¿Que un caballero, a quien tenía motivos para creer? ¿Que un hombre, en fin, a quien yo sabía comprometido? Pero, ¿cómo decírselo? Si ya lo sabe usted, como seguramente es el caso, no hace falta que se lo diga yo». «¿Se refiere usted», repuso Elinor con forzada compostura, «a la boda del señor Willoughby con la señorita Grey?» «Sí, ya lo sabemos. Parece que hoy se ha hecho la luz sobre mucha gente, pues esta mañana amanecimos con esta revelación. El señor Willoughby es insondable. ¿Cómo se ha enterado usted?» «En Pall Mall, en una papelería donde iba a comprar. Había 2 señoras esperando su coche y una le estaba contando a la otra el proyecto de boda, en un tono tan poco recatado que me fue imposible no oírlo. El nombre de Willoughby fue lo primero que me llamó la atención y lo siguiente una declaración firme de que por fin estaba ya todo arreglado para su boda con la señorita Grey. Dejaría pronto de ser un secreto, se celebraría en unas pocas semanas y hablaron mucho de los preparativos y otros detalles. Recuerdo una cosa en especial porque me sirvió para identificar mejor al hombre. Después de la ceremonia, la pareja saldría rumbo a Combe Magna, su residencia en Somersetshire. Me quedé asombrado. Pero no,
Sería imposible describirle lo que sentí. Aquella señora tan comunicativa, supe después, al preguntar en la tienda en la que me quedé cuando ellas ya se habían marchado, era una tal señora Ellison, y este, según mis informes, es el nombre de la tutora de la señorita Gray. Lo es, pero ¿sabe usted si la señorita Gray dispone de 50.000 libras? Al menos eso, si así fuera, podría darnos una explicación. Quizás sea así, pero Willoughby es capaz, o yo por lo menos le creo, se interrumpió. Un momento después, en un tono de voz que parecía quebrarse, añadió: ¿Y su hermana, cómo? Ha sufrido mucho. Mi única esperanza es que sus sufrimientos no se prolonguen demasiado. Es una gran desgracia. Hasta ayer mismo, creo, nunca dudó de su amor. E incluso ahora, tal vez. Pero yo estoy casi segura de que él nunca la quiso. Ha mentido como un bellaco. Y, en ciertos aspectos, parece tener el corazón de piedra. Ah, dijo el coronel Brandon. Sí, pero su hermana no... Me parece haberle oído decir... Ella no está tan convencida, ¿verdad?, como lo está usted. Ya conoce su modo de ser y si pudiera hacerlo, no dude de que aún saldría en su ardiente defensa. El coronel no contestó, y poco después, cuando se llevaron el servicio de té y empezaron a formarse grupos para los naipes, el tema tuvo que ser abandonado. La señora Jennings, que había estado observando con deleite la charla y que esperaba ver representados los efectos de la comunicación en una euforia instantánea en la actitud del coronel, tal como habría reaccionado un hombre en la flor de la juventud, de la esperanza y de la felicidad, vio con estupor cómo, durante el resto de la velada, estaba más serio y abstraído que nunca. Capítulo 31. Marian durmió más aquella noche de lo que había querido posible, pero despertó al día siguiente a la misma conciencia de calamidad en la que sus ojos se habían cerrado. Elinor la animó en lo que pudo a expresar sus sentimientos, y antes de que las llamaran a desayunar habían tratado ya el asunto repetidamente. Elinor con la misma firme convicción, y Marian con el mismo impetuoso ardor y las mismas mudables opiniones. A veces llegaba a creer tan infortunado e inocente a Willoughby como lo era ella misma, y otras perdía todo consuelo viendo la imposibilidad de exculparle. En ocasiones era del todo indiferente a la mirada del mundo, en otras iba a apartarse de él para siempre, y en otras aún iba a poder hacerle frente con entereza. En una cosa, sin embargo, fue constante cuando llegó a este punto, y fue en evitar, en lo posible, la presencia de la señora Jennings y en guardar un silencio inexorable siempre que se viera obligada a sufrirla. Su corazón se rebelaba ante la idea de que la señora Jennings penetrase en su desconsuelo con un sentimiento de compasión. «No, es imposible», gritó. «Es incapaz de sentir. En su amabilidad no hay condolencia. No hay ternura en su simpatía. Solo le gustan los chismes y solo me quiere porque se los proporciono». Estas palabras estaban de más, porque Elinor ya conocía el irritable refinamiento del espíritu de su hermana y las injusticias que muchas veces la llevaba a cometer, así como la excesiva importancia que otorgaba a las delicadezas de una personalidad sensible y a los detalles de una buena educación. Como medio mundo, si es que más de la mitad del mundo está formada por gente buena e inteligente, Marian, con sus excelentes cualidades y su excelente disposición, no era razonable ni estaba libre de prejuicios. Esperaba de los demás opiniones y sentimientos iguales a los suyos, y juzgaba los motivos ajenos según el efecto inmediato que obraban en sí misma. Fue así como una circunstancia ocurrida en sus aposentos después del desayuno rebajó aún más en su consideración el sentir de la señora Jennings, porque esta circunstancia hizo brotar en ella, por su propia debilidad, un nuevo manantial de lágrimas, y eso que dicha señora había obrado siguiendo un impulso de la mejor voluntad. Con una carta en la mano, un gesto expresivo y una alegre sonrisa basada en la seguridad de ser portadora de un remedio, la señora Jennings entró en sus habitaciones diciendo: «Querida, le traigo algo que estoy convencida de que le hará bien». Marian no precisaba oír más. En un momento su imaginación le presentó la carta de un Willoughby contrito, lleno de ternura y de explicaciones para todo lo ocurrido, satisfactorio, convincente. Y, acto seguido, a Willoughby en persona, precipitándose impaciente en la habitación para abundar a sus pies y con la elocuencia de sus miradas en las afirmaciones de la carta.
La obra de un momento fue destruida por el momento siguiente. Vio la letra de su madre, que nunca hasta entonces había sido mal recibida, y, en la acritud de la desilusión que seguía a un éxtasis mayor que la esperanza, se sintió como si nunca hasta aquel mismo instante hubiera sabido lo que es sufrir. Ninguna palabra, ni aun en sus momentos de más afortunada locuacidad, habría podido expresar la crueldad de la señora Jennings, y ahora solo podía culparla a través de las lágrimas que empezaron a fluir de sus ojos con apasionada violencia, una acusación, no obstante, tan enteramente inútil en su finalidad, que, tras declarar muchas veces su compasión, la señora Jennings se retiró, sin dejar, empero, de señalarle la carta destinada a su consuelo. Pero la carta, cuando Marian se calmó lo suficiente para leerla, no dispensó el menor alivio. Willoughby llenaba cada una de las páginas. La señora Dashwood, confiando aún en su compromiso y con su eterna e inquebrantable fe en la fidelidad del joven, solo había visto en la solicitud de Elinor un motivo para suplicar a Marian una actitud más abierta con las dos. Y todo ello con tanto cariño por ella, con tanto afecto por Willoughby y tal convicción de la futura felicidad de la pareja, que Marian lloró en su agonía mientras la leía de principio a fin. Volvió entonces todo su deseo de regresar a casa. Nunca había querido tanto a su madre, más aún la quería por su exceso de equívoca confianza en Willoughby, y no veía la hora, no la veía de marcharse. Elinor, incapaz por su parte de decidir si le convenía más quedarse en Londres o volver a Barton, no supo aconsejar más que paciencia hasta el momento en que la señora Dashwood diera a conocer sus deseos, y finalmente pudo conseguir de su hermana consentimiento para la espera. La señora Jennings salió esa mañana más temprano que de costumbre, pues hasta que los Middleton y los Palmer no llegaran a condolerse tanto como ella misma, no iba a poder dormir tranquila. Y rehusando claramente el ofrecimiento que le hizo Elinor de acompañarla, se fue sola y estuvo fuera el resto de la mañana. Elinor, muy preocupada por el daño que sabía que iba a infligir, se puso entonces a escribir a su madre, a quien tan en vano, según se desprendía de la carta a Marian, había tratado de poner en antecedentes. Le explicó lo que había pasado y solicitó instrucciones para el futuro. Y mientras tanto, Marian, que al irse la señora Jennings había bajado al salón, permaneció inmóvil en la mesa, a su lado, observando los progresos de su pluma, lamentando la dureza del cometido y lamentando aún más el efecto que iba a causar en su madre. Llevaban un cuarto de hora aproximadamente en esta ocupación cuando Marian tuvo un sobresalto al oír que llamaban a la puerta. En su estado nervioso, cualquier ruido inesperado la sacaba de quicio. «¿Quién será?», exclamó Elinor. «A estas horas. Y yo que pensaba que estábamos a salvo». Marian se acercó a la ventana. «Es el coronel Brandon», dijo irritada. «De él no es posible librarse». «No pasará si la señora Jennings no está en casa». «Yo no confiaría en eso», dijo Marian retrocediendo hacia su habitación. «Un hombre que no sabe qué hacer con su tiempo no sabe nunca cuándo molesta a los demás». Los hechos dieron la razón a su conjetura, injustos y equivocados como eran sus fundamentos, porque el coronel Brandon sí pasó, y Elinor, convencida de que esta visita se debía a su preocupación por Marian, y que vio esa preocupación en su aspecto melancólico y conturbado, y en el tono escueto pero intranquilo en que preguntó por ella, no pudo perdonar a su hermana su ligereza de juicio. «Me he encontrado a la señora Jennings en Bond Street», dijo el coronel después de las salutaciones, «y me ha animado a venir, lo cual no le costó mucho, pues pensé que probablemente iba a encontrarla a usted sola, y yo no tenía otro deseo. Mi propósito, mi intención, mi única intención al desear una cosa así, creo que es servirle de algún consuelo. No debo decir consuelo. No consuelo pasajero, sino una verdad duradera, una verdad que su hermana habrá de grabar en su entendimiento. En atención a ella, a usted misma, a su madre, me permitirá usted relatarle ciertas circunstancias que solo un interés muy sincero, solo un firme deseo de serles útil, creo que me autoriza a hacerlo, aunque tantas horas he pasado intentando convencerme de que obro bien al obrar así que es posible que al fin me haya equivocado». Se interrumpió. «Lo entiendo», dijo Elinor. «¿Tiene usted algo que decirme acerca del señor Willoughby que sacará a la luz nuevos aspectos de su carácter? No concibo mayor prueba de amistad hacia Marian que el relato de una circunstancia así. Cualquier noticia que contribuya a este propósito merecerá mi gratitud en el acto, y sin duda con el tiempo le valdrá también la suya.
Dígame, por favor, le escucho. Se lo diré, y para ser breve, cuando el pasado mes de octubre me fui de Barton, pero así no se hará una idea, debo retroceder aún más. Pensará de mí que soy un narrador muy torpe, señorita Dashwood, apenas sé por dónde empezar. Creo que necesito contarle antes algo de mí, y eso no habrá de llevar mucho. Sobre un asunto semejante, dijo con un hondo suspiro, poco tentado me sentiré a divagar. Se detuvo un momento pensativo y luego, con otro suspiro, continuó. Probablemente no recuerde usted una conversación, no hay motivos para pensar que deba recordarla, una conversación que tuvimos una noche en Barton Park, una noche de baile, en la que mencioné a una dama que una vez conocí y de la que dije que me recordaba, en cierta medida, a Marian. Cierto, repuso Elinor, no le he olvidado. El coronel pareció alegrarse de este recuerdo y añadió: si no me engaña la incertidumbre, la parcialidad de un dulce recuerdo, las dos guardan un enorme parecido, tanto en lo físico como en lo espiritual. El mismo corazón ardiente, la misma imaginación y el mismo espíritu inquieto. Esa dama era una pariente cercana mía, que quedó huérfana siendo niña y que mi padre tomó bajo su tutela. Teníamos casi la misma edad y desde la más tierna infancia fuimos amigos y compañeros de juegos. No recuerdo cuando empecé a querer a Eliza, y mi afecto, a medida que fuimos creciendo, llegó a ser tal que quizá, pensando en mi presente decaimiento y en mi sombría gravedad, usted ahora me juzgue incapaz de haberlo sentido alguna vez. El de ella por mí era, creo, tan ferviente como el apego de su hermana al señor Willoughby, y fue, si bien por causa diferente, no menos infortunado. A los 17 años la perdí para siempre. Se casó contra su voluntad con mi hermano. Su fortuna era grande, y el patrimonio de nuestra familia no se hallaba en absoluto libre de cargas. Y eso, me temo, es todo cuanto puede decirse del proceder de quien una vez fue su tío y tutor. Mi hermano no la merecía, no la amaba siquiera. Yo había confiado en que el cariño que ella me profesaba la sostendría contra todo obstáculo, y durante cierto tiempo así fue, pero a la larga la desdichada situación en la que se vio a merced de los mayores desprecios acabó por socavar su voluntad, y aunque me había prometido que nada... Pero... ¡oh, qué ciego es el rumbo de mi narración! Todavía no le he dicho en qué circunstancias me lo prometió. Faltaban apenas unas horas para que nos fugáramos a Escocia. La perfidia o la locura de la doncella de mi prima nos traicionó. Yo fui desterrado a casa de un pariente lejano y a ella se la privó de libertad, de compañía, de diversión, hasta que se pudo conseguir que mi padre cambiara de parecer. Yo había tenido demasiada fe en su entereza y el golpe fue muy duro. Pero si su matrimonio hubiera sido feliz, yo, joven como era en aquel tiempo, en pocos meses habría llegado a conformarme, o al menos ahora no tendría que lamentarlo. No fue este el caso, sin embargo. Mi hermano no la quería, sus placeres no eran los debidos, y desde el principio la trató sin amabilidad. Las consecuencias de este trato en un espíritu tan joven, tan ufano, tan poco experimentado como el de la señora Brandon no fueron sino los naturales. Se resignó al principio a toda la miseria de su situación y habría sido feliz si su vida se hubiera visto libre de los trastornos que mi recuerdo ocasionaba. Pero, con semejante marido, que invitaba a la infidelidad, y sin un amigo que la aconsejara o refrenase, mi padre había muerto pocos meses después de la boda y yo me hallaba con mi regimiento en las Indias Orientales, ¿acaso podemos sorprendernos de que se perdiera? De haber estado yo en Inglaterra, quizá, pero yo había pedido el traslado porque pensé que, alejándome de ella, procuraría la felicidad de ambos, la conmoción que me produjo su boda. Prosiguió, en un tono de gran agitación. Fue una minucia, no fue nada, comparada con la que sentí al saber, unos 2 años después, que se había divorciado. Ese fue el origen de esta amargura. Incluso ahora, al recordar lo que sufrí. Incapaz de continuar, se levantó precipitadamente y empezó a dar vueltas por la habitación. Elinor, transida por el relato, y aún más por su aflicción, se había quedado sin habla. El coronel advirtió cuán afectada estaba, y acercándose a ella, le tomó la mano.
Se la estrechó y besó con agradecido respeto. Unos cuantos minutos más de silenciosos esfuerzos le permitieron recobrar la compostura. Habían pasado casi 3 años desde estos tristes acontecimientos cuando regresé a Inglaterra. Lo primero que hice al llegar fue, por supuesto, ir en su busca, pero la búsqueda fue tan amarga como infructuosa. No pude seguirle el rastro más allá de su primer seductor. Todo indicaba que se había separado de él solo para hundirse cada vez más en una vida de pecado. La pensión legal que recibía no estaba a la altura de su fortuna. No era suficiente para garantizarle una subsistencia holgada, y supe por mi hermano que el derecho de percibirla había sido transferido hacía algunos meses a otra persona. Él imaginaba, y tranquilamente podía imaginarlo, que se había visto obligada, por su liberalidad y consecuente extravío, a disponer de ella para salir de algún apuro urgente. Tras 6 largos meses conseguí al fin encontrarla. Había ido a visitar a un antiguo criado mío, caído en desgracia, a la prisión donde estaba confinado por deudas, y allí, en aquella misma morada, en un similar confinamiento, hallé a mi desventurada hermana. Tan cambiada, tan descolorida, tan abatida por todo género de penalidades. Apenas podía creer que aquella figura enferma y pálida que tenía ante mí fuese lo que quedaba de la muchacha sana, alegre y en toda su lozanía que yo una vez idolatré. Lo que sufrí al verla así, pero no tengo derecho a herir sus sentimientos intentando describírselo. Ya la he entristecido demasiado. Todo era indicio de que se hallaba en la última fase de consunción, y eso, sí, en aquellos momentos fue mi mayor consuelo. La vida ya no podía hacer nada por ella, solo darle tiempo para mejor disponerse a morir, y tiempo se le dio. Hice que la trasladaran a un cómodo alojamiento, que alguien la cuidase como necesitaba. Fui a verla todos los días de su agonía. Estuve a su lado en sus últimos momentos. Hizo una nueva pausa para recobrar el aliento, y Elinor expresó su sentir con una exclamación de tierna condolencia con el sino de su desdichada amiga. «Espero que no haya ofendido a su hermana», dijo, con el parecido que mi imaginación ha trazado entre ella y mi pobre y desgraciada pariente. Su sino, su suerte no pueden ser los mismos, y si la una hubiera tenido, en su dulzura natural de carácter, la guía de un espíritu más fuerte o de un matrimonio más feliz, habría llegado a ser todo cuanto será la otra y que usted vivirá para ver. Pero, ¿a qué viene todo esto? Se diría que la estoy afligiendo sin motivo. Ah, señorita Dashwood, un asunto de esta naturaleza, secreto durante 14 años. Cuán peligroso es tocarlo siquiera. Voy a ser más razonable, más conciso. Eliza dejó a mi cuidado a su única hija, el fruto de su primera relación culpable, que por entonces tenía unos 3 años. Ella quería a la niña y nunca la había apartado de su lado. Fue un hermoso, encomiable gesto de confianza en mí. Y con gusto habría desempeñado mi deber en el más estricto sentido, cuidándome personalmente de su educación, si las circunstancias de uno y otro lo hubieran permitido. Pero yo no tenía familia ni hogar, y por eso interné a mi pequeña Eliza en un colegio. Iba a verla siempre que podía, y, tras la muerte de mi hermano, que acaeció hace unos 5 años y que me puso al frente del patrimonio familiar, ella empezó a ir con frecuencia a Delaford. Yo la presentaba como una pariente lejana, pero sé muy bien que he levantado la común sospecha de que nuestro vínculo era más próximo. Hace ahora 3 años, acaba de cumplir 14, la saqué de la escuela y la puse al cuidado de una mujer respetable, que vive en Dorsetshire y que tiene a su cargo 4 o 5 muchachas más de la misma edad. Y durante 2 años no tuve ningún motivo de queja, pero el pasado mes de febrero, hace casi un año, de pronto desapareció. Yo le había dado permiso, imprudentemente, como luego hubo de verse, para ir a Bath con una de sus amiguitas, que iba a acompañar allí a su padre, delicado de salud. Tenía a este hombre en muy buen concepto, lo mismo que a su hija. Más de lo que se merecía, pues ésta, por una terca y mal entendida discreción, nada me dijo, ninguna pista me dio, aunque lo cierto es que lo sabía todo. Su padre, un hombre bonachón pero de cortas luces, es posible, en mi opinión, que no supiera nada, pues él solía quedarse encerrado en casa mientras las muchachas correteaban por la ciudad conociendo gente a voluntad. Y quiso convencerme, como él mismo estaba enteramente convencido,
de que su hija no había tenido nada que ver en el asunto. En fin, lo único que supieron decirme fue que se había ido. Sobre lo demás, durante 8 largos meses, solo pude hacer conjeturas. Lo que pensé, lo que temí, huelga decirlo, así como todo lo que sufrí. «¡Santo cielo!», exclamó Elinor. «¿Es posible? ¿Es posible que Willoughby...?» «Las primeras noticias que tuve de ella», prosiguió el coronel, «vinieron de su propia mano, mediante una carta, el pasado mes de octubre. La carta se me envió de Delaford y la recibí aquella misma mañana en que habíamos proyectado nuestra excursión a Whitwell. Esta fue la razón de que me marchara de Barton tan de repente, lo cual, estoy seguro, debió parecer extraño a todos y ofensivo, según creo, a algunos. Supongo que poco imaginaba el señor Willoughby cuando, con su acusadora mirada, reprendió mi falta de delicadeza por haber estropeado los planes, que me estaban llamando en auxilio de quien era por su causa infeliz y miserable. Pero, de haberlo sabido él, ¿de qué habría servido? ¿Habría sido menos feliz? ¿Le habrían alegrado menos las sonrisas de su hermana? No, él ya había hecho lo que ningún hombre con sentimientos hacia los demás habría sido capaz de hacer. Había dejado a la muchacha cuya inocencia y juventud había seducido en una situación sin posible consuelo, sin socorro, sin amigos, sin hogar honorable y sin conocer su paradero. Al marcharse, le había prometido volver, y ni volvió, ni le escribió, ni acudió en su consuelo. «Es más de lo que se puede creer», exclamó Elinor. «He aquí su naturaleza, peor que caprichosa, peor que disoluta. Y sabiéndolo yo, como lo sé desde hace muchas semanas, imagine lo que debo haber padecido viendo que su hermana seguía tan encariñada como antes, convencida de que iba a casarse con él. Imagine lo que debo haber padecido por todas ustedes. Cuando vine a verlas la semana pasada y la encontré a usted sola, venía resuelto a conocer la verdad, aunque saberla no habría significado que hubiera podido decir lo que iba a hacer. Entonces mi comportamiento debió de parecerle extraño, pero ahora lo entenderá. Tolerar el engaño de que han sido víctimas, ver a su hermana. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía esperanzas de intervenir con éxito, y a veces pensaba que la influencia de su hermana podría incluso llegar a regenerarle. Pero ahora, tras estos manejos vergonzosos, ¿quién sabe lo que pretendía hacer con ella? En cualquier caso, quizá ahora, y sin duda en el futuro, contemple con gratitud su propio caso, cuando lo compare con el de mi pobre Eliza, cuando considere la situación terrible y desesperada de esta pobre muchacha y se la represente ante sus ojos ciegamente enamorada, aún tan ciega como ella misma, y con un espíritu atormentado por la culpa que la acompañará toda su vida. Le será de provecho sin duda compararse con ella. Advertirá que su propio padecimiento no es nada, que no tiene su origen en una falta y que no puede llevarla a la perdición. Fortalecerá, al contrario, la amistad de quienes son sus amigos. La compasión por su infelicidad y el respeto por su entereza serán motivos para estrechar cualquier vínculo. De su discreción depende, no obstante, comunicarle lo que le he contado. Usted sabrá mejor cuál puede ser su efecto, pero si yo no hubiera creído firmemente y de todo corazón que podía servirle de algo, que podía aplacar su llanto, no me habría permitido entristecerla con esta relación de mis penas de familia, con un relato que tal vez parezca encaminado a ensalzar mi persona a expensas de los demás. Profundamente conmovida, Elinor expresó sin demora su gratitud tras este parlamento, y abundó en ella manifestando su esperanza de que Marian cosechase el fruto de aquellas palabras. «Me han apenado más», dijo, «los intentos de Marian de justificarle que ninguna otra cosa, pues eso trastorna su cabeza más de lo que puede trastornarla la más completa certeza de su indignidad. Ahora, aunque al principio sufrirá mucho, estoy convencida de que pronto hallará la paz. ¿Ha visto usted», continuó tras una breve pausa, «al señor Willoughby desde que le vio por última vez en Barton?» «Sí», repuso el coronel con gravedad, «una vez. No pude evitarlo». Elinor, asustada por el tono de estas palabras, le miró con inquietud, diciendo, «¿Cómo? ¿Es que le emplazó usted a...?» No había otro remedio, aunque muy en contra de su voluntad. Eliza me confesó el nombre de su amante, y cuando Willoughby volvió a la ciudad, 15 días después de hacerlo yo, tuvo lugar nuestro encuentro.
Él para defender, yo para castigar su conducta. Los dos salimos ilesos, y por eso nunca se hizo público. Elinor suspiró, pensando en lo superfluo de tal acto, pero supuso que eso no podía reprochársele a quien era un hombre de armas. «He aquí», dijo el coronel Brandon tras una pausa, «la infausta coincidencia en el seno de una madre y una hija. Y con qué torpeza he empeñado yo su confianza». «¿Está ella todavía en la ciudad?» «No. Cuando la encontré estaba próxima a dar a luz, y en cuanto se restableció, la llevé a ella y a su criatura al campo. Y allí sigue». Recordando, poco después, que probablemente estaría privando a Marian de la compañía de su hermana, el coronel puso fin a la visita. Recibió de Elinor un nuevo tributo de gratitud y la dejó llena de compasión y aprecio por él.